Le agradecemos la exposición al doctor Cárdenas. Él en algunos pocos instantes tendrá que retirarse por un compromiso que tenía asumido con anterioridad, pero bueno, queda con su habeas corpus concedido, ¿no? Pasamos a la doctora Carballo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la académica María Angélica Gelli por la invitación a participar en este seminario y a Pablo Hirschman. Voy a hablar sobre el Estado y la sociedad en la Argentina. Comenzando por decir que para los ciudadanos en general perciben al Estado a través de sus instituciones y al gobierno como su forma de acción a través de políticas públicas. Entonces interesa mucho y especialmente conocer cuál es la salud del sistema político y cuál es el grado de confianza, credibilidad que concitan las instituciones. En esta línea podemos decir que en la Argentina, digamos, el sistema político de la democracia representativa está totalmente legitimado en un sentido churchilliano de que es el mejor sistema de gobierno, y así lo sostienen 9 de cada 10 argentinos, y que también las instituciones son importantes en el sentido de que se considera que 7 de cada 10 consideran que sin Congreso, sin partidos políticos no puede funcionar el sistema, pero al mismo tiempo, cuando vamos a evaluar su funcionamiento, encontramos que un porcentaje marcadamente minoritario de argentinos, poco más de un tercio, están satisfechos con su funcionamiento. O sea que hay un tema de legitimidad y otro de eficacia de funcionamiento. Son muchas las cosas que se reclaman. Algunas cosas se reconocen que han ocurrido en los últimos 30, 35 años desde la asunción la reiniciación en el 83 del gobierno de Alfonsín, es que se reconocen los logros alcanzados, sobre todo en lo que tienen que ver con garantías civiles y políticas, la libertad religiosa, de trabajo y de expresión. Pero hay enormes demandas y se sostiene que no se han solucionado, sino que en algunos sentidos también se ha empeorado en temas que tienen que ver con la equidad, la seguridad social, la protección contra el crimen y la delincuencia, la mayor transparencia del Estado y la reducción de la corrupción. Entonces interesa, como dijimos, además de ver este tema del sistema político, qué es lo que está pasando en las distintas instituciones. Venimos siguiendo desde el año 83 la confianza en distintas instituciones a lo largo de las décadas. Y lo que observamos es un creciente descreimiento, sobre todo de aquellas instituciones más ligadas al sistema político, como el Parlamento, el Congreso y la justicia, que solo 2 de cada 10 argentinos confían en estas dos instituciones. En los partidos políticos confía hoy el 12% y en el gobierno un 31%. Solo, digamos, en este contexto son la Iglesia, las ONGs y las universidades quienes concitan entre las instituciones medidas una confianza más mayoritaria. Y si realizamos una comparación internacional, y este es un tema que me interesa mucho, y digamos que hay distintas encuestas, yo trabajo fundamentalmente con la encuesta mundial de valores, pero que nos permiten también, la de Win, GIA y Gallup, ver qué es lo que pasa en distintos países del mundo. Por ejemplo, en la última encuesta mundial de valores entre 90 países, vemos que la credibilidad en los parlamentos es realmente muy baja en el mundo en general. 22 de los 90 países tienen confianza mayoritaria en los parlamentos. Este es un tema muy central que atraviesa sobre todo a Occidente a todos los países. Pero en el caso de la justicia esto es diferente. En la mayoría de los países se tiende a confiar en la justicia. Entonces el sistema de alguna manera funciona mejor porque la justicia está funcionando. Por ejemplo, en 52 de los 90 países hay una confianza mayoritaria en la justicia. También lo mismo muestran estos estudios, como les decía, de Gallup. A mí me interesa mucho hacer foco en la justicia, dado que en la Argentina la justicia es muy cuestionada.
Por este motivo, digamos, el año pasado hicimos junto con 10 universidades un trabajo muy grande sobre la justicia a nivel nacional. Y lo que encontramos es que 8 de cada 10 argentinos desconfían de la justicia, fundamentalmente porque sostienen que no están amparados con ella, que no es igual para todos, sino que más bien tiende a beneficiar siempre a los ricos y poderosos. Y se visualiza como los principales problemas de la justicia, a la corrupción y a la lentitud en la resolución de los problemas, o sea, la ineficacia en la resolución de causas. Este problema tan serio que hay en la justicia, que se extiende a todo el cuerpo judicial, pero que está básicamente, digamos, lo que se critica básicamente es la justicia federal, es que estas críticas de la justicia afectan la legitimidad de las leyes en la Argentina. Y entonces en los mismos estudios encontramos, por ejemplo, que 1/3 de los argentinos nos dice que ¿debe obedecerse a un juez? No siempre. Que 1/3 piensa que no hay que obedecerle si uno piensa que está equivocado. Y se dividen las opiniones en cuanto a la policía. Si hay que no obedecer a la policía. Las opiniones están divididas. También un estudio que hicimos entre jóvenes para el BID, entre los millennials, que son los que tienen entre 18 y 34 años, 1/3 nos dice que si bien los jóvenes critican mucho el tema de la corrupción y es un tema que los preocupa y que es un problema grave del país, 1/3 nos dice que está dispuesto a tolerar la corrupción siempre y cuando, digamos, los gobiernos sean eficaces en resolver los problemas. Entonces los problemas vemos que en la Argentina no los estamos superando, ya hace 30 años que la corrupción aparece como un problema que no terminamos de resolver y el libro de Carlos Nino termina siendo cada año más vigente. La corrupción surge así como un problema ligado a la falta de credibilidad en las instituciones, pero va mucho más allá del Poder Judicial, sino que también implica todo el ámbito político, empresarial, sindical, policial y otros sectores, así como, y todos ellos tienen una responsabilidad muy grande en el engranaje del sistema. 9 de cada 10 nos dicen en la Argentina hoy que la corrupción es alta y como les dije ya hace 30 años que aparecía como problema. El Latinobarómetro, que además de datos de la Argentina nos permite comparar con todo en Latinoamérica, mide niveles de corrupción, tanto en el gobierno como en la justicia, el Congreso, las grandes empresas y los sindicatos. Y en una escala de 1 a 10, donde 0 es no hay corrupción y 10 es corrupción altísima, todos ellos dan entre 7 y 7.5. O sea que estamos frente a un problema bastante compartido en toda Latinoamérica, con excepción de países como Uruguay o Chile. Y lo que ocurre es que la corrupción, además de un problema obviamente ético, es también una amenaza para la democracia y un obstáculo para el desarrollo económico y social, que preocupa mucho porque además de afectarnos a todos, afecta sobre todo a los más pobres. En la Argentina vemos algunas mejorías. Por ejemplo, el índice de transparencia internacional muestra en los últimos 2 años un mejor posicionamiento de la Argentina comparado con años anteriores. Por ejemplo, entre 180 países, en 2016 ocupábamos el puesto 95 y en el 2017 es el 85. De cualquier modo, seguimos como en un nivel de corrupción superior al promedio mundial. Estos avances, ¿cómo se explican? Se explican fundamentalmente por algunos avances que ha habido de logros de, por ejemplo, las leyes de acceso a la información pública, la ley del arrepentido por causas de corrupción, aunque como yo no soy abogada, sino socióloga, debo confesar que esta ley me hace a veces algún ruido, en el sentido de que puede ser quizás es muy eficiente, pero me hace algún ruido ético que quizás algún día podríamos discutir. Y la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
También el tema de que la Oficina Anticorrupción ahora tiene más recursos para operar, y un tema que como socióloga me importa mucho es el tema del INDEC y de las estadísticas públicas, que es algo que ahora funciona bien en la Argentina y tuvimos muchos años de desinformación absoluta. Bueno, más allá de distintos avances en el campo de la justicia y sobre todo que últimamente vemos unas revelaciones de los engranajes de la corrupción expuestos mediáticamente con mucha fuerza, yo las veo como una noticia alentadora de que esto esté pasando, ambas cosas, y la población también lo recibe como una posibilidad de que algo cambie en la Argentina. Entonces, digamos, lo que ocurra de acá en más con la justicia y con la sociedad va a ser muy importante. El hecho de que la justicia pueda actuar imparcialmente contra todas las personas que procedieron contra derecho, sin partidismos ni excepciones, si esto ocurre, va a ser un avance muy grande para la Argentina y tendremos una oportunidad de ir limpiando y haciendo más transparente nuestra sociedad. Pero el problema es muy de fondo y va a requerir un cambio de sistema y de comportamiento de los distintos actores y también de nosotros los argentinos. Es algo que implica a toda la sociedad. Estos altos niveles de desconfianza que tenemos no solo que afectan a las instituciones, sino que también erosionan la confianza interpersonal, con lo cual se produce una erosión del capital social que ya está muy dañado en la Argentina, en el sentido de que solo 2 de cada 10 argentinos piensan que nosotros podemos confiar en el resto, en los otros, en nuestros conciudadanos, mientras que el 8 piensa que siempre tenemos que tener cuidado cuando actuamos con los demás, porque lo más probable es que estos puedan perjudicarnos. Esta situación nos lleva a confiar de manera muy fuerte en nuestro núcleo cercano de familiares y amigos, lo cual es una cosa buena en sí, porque logra que hagamos muy lindas familias, tengamos muy lindos amigos y nunca nos sintamos más solos que otras sociedades. Pero el hecho de que no podamos extender esto al resto de la comunidad, que los otros también somos nosotros, hace de los argentinos un capital social muy bajo que nos afecta en lo social, en lo político y en lo económico. Bueno, yo para cerrar, lo que quiero decir es que la relación entre la sociedad y el Estado se va a fortalecer cuando superemos estas desconfianzas y nos afiancemos en una cultura de la responsabilidad que implica derechos y obligaciones. Nosotros muchas veces tenemos bastante más claros nuestros derechos que nuestras obligaciones y debemos considerar a ambos y se debe dar de esta manera respuesta a los reclamos de la sociedad. Bueno, eso es lo que me parece.